Correcto, correcto. Yes, así es, yes. No existe en el mundo un país con un partido tan longevo de 71 años, que además, después de irse del poder, regrese con muchos bríos, que es lo que parece que está ocurriendo hoy. Alguien podría decir, bien, el PRI supo comportarse como un partido totalitario, como un partido autoritario, y ahora parece que está aprendiendo a jugar a la democracia. Alguien podría decir. Sin embargo, en nuestro país, a nivel federal y a nivel local, todavía no tenemos inculturadas prácticas democráticas. En nuestro país, todavía la cultura autoritaria, la cultura de los fraudes electorales, la cultura de la gran y alta corrupción, la cultura del clientelismo, favoritismos, pagar los votos, sigue siendo una cultura muy arraigada en nuestro país. Y eso nos da una idea de que la consolidación democrática tan anhelada sigue siendo un problema para nuestro país. Luego entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Cuáles son hoy los principales obstáculos para la consolidación democrática? Más allá de lo formal, más allá del diseño institucional, más allá de lo que aparece en la Constitución y en las reglas del juego. Quisiera apelar a uno de los aspectos, o a varios de los aspectos, que señala un politólogo norteamericano que se llama Robert Dahl, y que seguramente algunos de ustedes han leído o conocen. Robert Dahl habla específicamente de tres grandes elementos que para mí son muy importantes en una sociedad democrática. Punto número 1, garantizar, velar que el Estado vigile el respeto de las garantías individuales, que las personas puedan asociarse libremente, que haya libertad de prensa y que haya respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es la situación hoy en nuestro país? La situación hoy en nuestro país es que tenemos dos cadenas televisivas, Televisa y Televisión Azteca, que es un duopolio que controla la información en este país, que tiene una programación absolutamente condicionada sobre muchos de los temas que se reflejan en nuestro país. Pareciera ser que los noticieros, lo que ocurre en las pantallas es algo completamente diferente de lo que ocurre en la realidad de nuestro país. Los grandes temas que laceran al pueblo y a la sociedad de este país no pasan en la televisión, no pasan en los noticieros. ¿Por qué? Porque los dos grandes dueños de estas dos televisoras son dos millonarios de este país que juegan a la política también. Son una suerte como de Berlusconi a la mexicana, que uno de ellos es Emilio Azcárraga y el otro es Ricardo Salinas. Ambos son una suerte de Berlusconis mexicanos que han aprovechado lo que suele ocurrir en una república donde la ley no se respeta, que es la asociación delictuosa entre política y negocios. Eso lo que ha dado lugar en nuestro país es la existencia de grandes monopolios y a que realmente en nuestro país valga más la ley del más fuerte. Y eso obviamente interviene por lo regular en la política de nuestro país. Así pues, para el tema de la libertad de prensa, en nuestro país tenemos grandes restricciones. Quiero poner un ejemplo. Hay una comunicadora en nuestro país que se llama Carmen Aristegui.
Carmen Aristegui es una periodista que en su noticiero radiofónico tenía una agenda muy crítica frente al gobierno, una agenda muy crítica frente a la Iglesia Católica y una agenda muy crítica frente al tema de derechos humanos, violaciones de derechos humanos, particularmente por parte de miembros del ejército. No pudo el gobierno tolerar esto. Y esta comunicadora muy pronto fue despedida del noticiero donde estaba. Un año estuvo sin contrato hasta que por fin, ahora a principios de este año, una vez más la han invitado de una radiodifusora para que pueda tener este noticiero, pero es solo en la Ciudad de México. No permiten que sea a nivel nacional. Es tan solo un ejemplo. Otro ejemplo. 2 jóvenes indígenas oaxaqueñas, una de 22 años, otra de 24 años, asesinadas en Oaxaca porque cubrían para una radio comunitaria la agenda de los pueblos indígenas en Oaxaca, asesinadas por los caciques locales. Estas chicas, estas mujeres, no eran famosas, no tenían un noticiero nacional, simplemente tenían una radio comunitaria que escuchaban pues quizás algunas centenares de personas indígenas. Sin embargo, ¿cuál era la agenda de esta radio comunitaria? Los problemas particularmente con los que talan los árboles ilegalmente, los bosques ilegalmente, que en México se da mucho este proceso, y también eran personas que denunciaban la violación de derechos humanos, particularmente a mujeres y a niños. Esto es lo que ocurre, y esto no pasa en la televisión. Por tanto, este primer elemento, el respeto a garantías individuales, ya no digamos el respeto a derechos sociales, a derechos económicos, a derechos culturales, a derechos sociales. Esto es todavía muy lejano. Las garantías individuales, que es el primer piso del respeto de derechos humanos, está muy endeble en nuestro país. En este mismo punto, entonces, diríamos, ¿cuál es hoy el nivel que ocupan los derechos humanos en nuestro país? Con el tema de la guerra contra el narcotráfico, el Estado mexicano ha metido en las calles, ha puesto en las calles para hacer labores policíacas al ejército mexicano. Hoy el ejército mexicano está ocupando los puestos de jefe de la policía en las alcaldías. Recientemente el jefe de la policía en Ciudad Juárez es justamente un general del ejército retirado. Y en buena medida por los problemas de que este gobierno no confía en las policías. Parece que para el Estado o para el gobierno la única fuerza coercitiva hoy confiable es el ejército, y lo está sacando a las calles. Inconstitucionalmente, la Constitución mexicana claramente especifica las funciones del ejército, que son prácticamente las mismas que tiene el ejército en Estados Unidos. Y en México no están dadas legalmente las funciones para un ejército en la calle con funciones policíacas. De tal manera que hoy el gobierno mexicano no solo está violando la Constitución, sino que además está propiciando lo que se conoce como efectos colaterales. La guerra contra el narcotráfico está ocasionando que haya muchos asesinatos, detenciones y arbitrariedades contra gente inocente. Población civil que está resintiendo los efectos de un trabajo muy coercitivo por parte del ejército y muy poco cuidado. Si ustedes observan, este primer dato que yo decía de Robert Dahl, garantías individuales y respeto a derechos humanos, en nuestro país hoy es muy endeble. Un segundo aspecto que Robert Dahl menciona para una sociedad democrática